hermanos, un día más para ver la misericordia de Dios y para ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a través de la palabra. Cuando estaba ahí en la adoración, de repente empecé a pensar un poco en los predicadores de la Biblia y se me vino a la mente Jonás, que no quería predicar la palabra de Dios, o sea, porque él sabía y conocía quién era Dios, el poder que tenía la palabra de Dios para salvar a un pueblo tan grande como el pueblo de Nínive. Entonces él fue en contra de su voluntad, pero la palabra de Dios tiene poder. Mientras haya guerreros, hombres y mujeres predicando esta palabra para salvación de generaciones, hay por qué alabar el santo nombre del Señor. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 10 y 11. Más alto, más grande, que estar a tus pies. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Cuando tengan la palabra nos paramos en reverencia a la palabra. Leemos su letra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Pueden sentarse. Vemos nosotros Pablo enseñándonos a conocer a Dios. Pablo siempre fue uno de los predicadores que dijo: si resucitaste en Cristo en el libro de los Colosenses, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. También en el mismo libro, en el capítulo 2, dice: poned la mirada en las cosas de arriba. Pero Pablo no se refería a lo secular. Pablo no se refería que había que buscar en las estrellas, que había que buscar en las nubes, que había que buscar en la galaxia. No se refería a que el hombre tiene que estar sustentando la mirada a este cielo atmosférico que nosotros vemos, sino algo más grande, algo más grande. Entonces, ¿cómo podemos buscar realmente nosotros a Dios? ¿Cómo podemos encontrar a Dios y que Él entre y more en vosotros? Sabemos que el Santo Espíritu de Dios está en este planeta Tierra, pero muchas veces es difícil, no nos damos cuenta de las cosas espirituales, no nos damos cuenta de que Dios está obrando en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que para que Dios more en nosotros, nosotros mismos menguemos y Dios crezca en nosotros. Haced morir las obras de la carne por el amor al Espíritu. Pablo lo decía: haced morir las cosas de la carne por el Espíritu. O sea, es como en Santiago 4:8 dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos vamos al altar de oración esperando tener respuestas en Dios, esperando tener un pronto auxilio en un momento de desesperación? Pero es necesario preparar vuestro cuerpo, renunciando a las obras de la carne, renunciando a la carne misma por el Espíritu. Pero como el apóstol Pablo lo plantea aquí, habla de un enamoramiento con el Espíritu. Habla de un enamoramiento con el Espíritu de Dios, porque escudriña hasta lo profundo de Dios, cosas grandes y eternas. Cosas grandes y eternas. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz os doy, y no es como el mundo la da. Porque la forma de buscar las cosas espirituales no es la forma como el mundo busca sus triunfos, busca sus ganancias, sino es a través del Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu more en vosotros es necesario que la carne empiece a cesar en nosotros. Las obras y las manifestaciones de la carne empiecen a ceder en nosotros. Pero quizás digan: es difícil, está complicado.
porque para que el Espíritu de Dios more en uno, por lo menos de forma cuando lo necesitemos, seamos como activados, como un recipiente en una casa de honra. Cuando vienen las visitas y hay que atender, entonces esté ese vaso listo para ser llenado con aceite, para ser llenado con agua limpia, para ser llenado con los productos que la casa tiene a ofrecerle. Y entonces ese vaso de honra pasa y se le sirve a alguien, necesitado. Entonces Pablo entendía el valor del Espíritu Santo, porque él decía: buscar las cosas de arriba, porque cuando hay una relación con el Espíritu, entonces el hombre deja de ver la tierra y sus alrededores, deja de ver lo que la tierra tiene, porque lo que es polvo volverá al polvo. Grandes edificios, rascacielos, el año 2011 creo yo, el año 2011 cayeron las Torres Gemelas, gigantescas construcciones, y se hicieron polvo de la noche a la mañana. Lo que es polvo vuelve al polvo, pero lo que es de Dios vuelve a Dios. Entonces, pero cuando nosotros estamos entendidos en este momento que lo que Pablo nos decía, un enamoramiento, que busquemos y pongamos la mirada en Dios, pero a través de una renovación en el Espíritu, porque el que conoce las cosas del Espíritu y entiende cómo Dios está obrando en este planeta Tierra, cómo es la misericordia de Dios, ese glorifica a Dios y efervece de amor por Dios dentro de él, creyendo y sabiendo y conociendo quién es Dios, conociendo la misericordia de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios, como aquel Jonás que sabía, profeta Jonás, que sabía que la misericordia de Dios y era un Dios clemente. Si lo mandaba a predicar esa palabra y aquel pueblo recibía aquella palabra, iba a ser salvo. El pueblo de Nínive. Lo mismo sucede con nosotros. Esta palabra no tenemos que dejarla de predicar. Esta palabra tiene que predicarse. Hasta los últimos días en este planeta Tierra tenemos que predicar esta palabra, porque esta palabra es la que te salva. Esta palabra es la que te restaura. Con esta palabra entendemos y conocemos las cosas que tenemos que hacer para encontrarnos con Dios, para tener un encuentro con Dios, para tener un de repente con Dios. El apóstol Pablo no conoció a Jesús, pero por el Espíritu conoció a Jesús. Por el Espíritu entendía la voluntad de Dios. Fue tanto que en el libro de los Gálatas aparece cuando reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque él entendía cuál era la voluntad de Jesús, porque él buscaba en el Espíritu, que era por misericordia y por piedad. No es por obra de hombres, no es por acto de hombres, no es por el que predica, no. La mirada tienes que ponerla en lo que Dios ha depositado en ese altar. La mirada tienes que ponerla y sumergirte en lo que Dios ha puesto en esta casa. Creer en lo que Dios va a poner en tu vida para restauración de muchas personas. En esa parte nosotros sabemos que Dios nos conoce. Hay dos personas que nos conocen a nosotros, dos seres, que nos conocen a nosotros mismos. Bueno, uno somos, yo digo así, por defecto nosotros mismos. Nuestro propio espíritu sabe quién somos, sabe que tenemos cosas malas y sabe que tenemos cosas buenas, pero las relaciones en Dios no son a medias, o son con Él o no son con Él, ¿me entienden? Y el Espíritu Santo, que escudriña todas las cosas, también te conoce. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 3, en la última parte dice: y el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. ¿Qué significa esto? Dios te conoce. A pesar de que tú te hayas abandonado, a pesar de que el mundo te haya abandonado, a pesar de que afuera te vean sin oportunidades, pero Dios ve lo que puso en ti. Dios ve lo que tiene para ti. Dios ve las promesas que están en la palma de su mano y que Él puso en su Hijo Jesucristo y que son tuyas y que son mías. En esta hora, denle la ofrenda de palma al Señor, porque no hay lugar más alto, más
acercamos sin temor.